Sean todos bienvenidos a esta reunión. Quiero que vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, 1 y 1, 2. Vamos a leer el libro de Génesis capítulo 1 y 2. Si trae su Biblia escrita, el libro, ¿lo trae? Ok. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 1. Y dice, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, con mayúscula es el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba ahí presente en este momento. Dice que se movía sobre la faz de las aguas, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Aún Dios no había creado todas las cosas que después creó por su palabra, y luego formó al hombre y le sopló aliento de vida. Y de ahí viene toda la descendencia hasta el día de hoy, desde Adán, nuestro padre Adán, hasta aquí. Pero Dios tiene un propósito para esta tierra y para sus habitantes que somos nosotros. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la palabra, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Señor, pido que tu palabra cobre vida en nosotros. Esta palabra que al leerla es una letra, es logos, que esta palabra se convierta en rema, una palabra que golpee, que toque nuestros corazones y que nos transforme. La palabra de Dios limpia, lava, transforma, santifica, corta, poda. Señor, es como agua que lava nuestro espíritu, así como espíritu, físicamente cuando nos vayamos quedamos limpios. Tu palabra es agua que limpia nuestro espíritu. Señor, queremos guardar nuestro camino con guardar tu palabra, limpiar nuestro camino con guardar tu palabra, ponerla en nuestro corazón y en práctica, Señor. Gracias, Dios, y pedimos que tu Santo Espíritu se esté moviendo en este lugar. Muévete sobre la faz de nuestros corazones, Señor. Muévete en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí podemos ver cómo el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios quiere ungir su iglesia y le he puesto el mensaje: ungidos para servir. Así, si quiere poner título, que luego no tengo título, pero ungidos para servir. El Señor quiere, el Señor está presente desde la creación. Vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué pasa? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan de manera conjunta, de acuerdo, están de acuerdo en lo que hacen. Y si usted vemos la Biblia a lo largo, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos al Espíritu de Dios moviéndose, tocando, obrando en su pueblo, en su iglesia. Si usted lee Apocalipsis, va a encontrar al final lo que es Revelación, el último libro de la Biblia. Encontramos también que el Espíritu de Dios está presente en Apocalipsis 22, en el verso 17, no hay 27, capítulo 22, verso 17 dice: y el Espíritu de Dios y la esposa dicen: ven. Hay un clamor, ¿sí? Y el que oye diga: ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Vemos el Espíritu de Dios moviéndose al principio y la iglesia clamando: Espíritu, ven. Y yo creo que es un deseo de la iglesia. Bueno, al menos yo lo siento en mi corazón. Yo le pido al Espíritu de Dios que se mueva en la iglesia, porque les comentaba en las últimas prédicas de que quién puede transformar la vida de las personas. Solo el Espíritu de Dios, nadie más. Sería letra muerta si no está el Espíritu Santo en la iglesia. Si el Espíritu Santo no estuviera en la iglesia, cada palabra que leemos sería, pues no tendría su efecto. Pero el Espíritu Santo le da sentido a la palabra de Dios, le da vida, y eso es lo que estamos buscando, que el Señor se esté moviendo en la iglesia con su Espíritu Santo. Y yo lo puedo ver a lo largo de la Biblia. Vamos a ver algunos pasajes donde vemos cómo el Espíritu de Dios lo daba a las personas en el Antiguo Testamento. Estaba sobre ellos con un propósito.
servir. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, le dio instrucciones, dio un diseño divino, estando allá en el monte, cómo quería el tabernáculo, la tienda de reunión donde Dios vendría a reunirse con su pueblo. Pero Dios despertó un hombre llamado Bezalel. Éxodo 31 verso 2, Éxodo 31 verso 2, 3 y 4. Miren lo que dice aquí. Dice: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. ¿Quién le dio a este Bezalel la sabiduría y la inteligencia? ¿Quién se la dio? Ahí está el Espíritu del Señor. Le dio esa sabiduría e inteligencia para que se cumpliera el diseño de Dios para el tabernáculo, donde Dios iba a tener una reunión constantemente con su pueblo, donde Dios, los sacerdotes y el sumo sacerdote tendrían que ofrecer sacrificios para expiar, para limpiar al pueblo, para justificar al pueblo, para limpiar al pueblo en aquel tiempo que pecaba. Entonces, Dios se está moviendo a lo largo de la Biblia. Usted sigue leyendo, va a encontrar otros hombres, y me gusta ir marcando ahí. Y estuvo con Moisés. La nube de gloria estaba con Moisés, y la nube representa el Espíritu Santo también. Hoy nosotros ya, pues ahora somos movidos o guiados por el Espíritu de Dios. Veíamos la semana pasada en Romanos 8, 13 y 14 que los hijos de Dios son guiados por Él. Y nosotros decimos, ¿no? Metafóricamente hablando, que si se mueve la nube, yo me muevo. Si la nube se para, yo me paro. Porque así operaba Dios con su pueblo cuando lo sacó de Egipto, lo llevaba a la tierra prometida, que dice que la nube de día cubría, les daba sombra, protección, cobertura, pero cuando la nube se movía, el pueblo rápido, los levitas levantaban todos los indicados para levantar todo el tabernáculo, la tienda, la desmontaban y seguían la nube, y el pueblo atrás. La nube se paraba y ellos se paraban y se instalaban otra vez, y así estaba. Ahora nosotros debemos ser guiados por su Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando Dios nos llama a hacer algo, Él nos habilita, nos embiste de poder, nos da autoridad para hacer las cosas, como en el caso de Bezalel. Después, el pueblo de Dios tuvo jueces que eran pues como gobernantes que guiaban a la nación, dirigían líderes. Y puedo ver en el libro de Jueces cómo Dios a cada juez le daba su Espíritu Santo para poder guiar su pueblo y defender al pueblo de los enemigos. Por ejemplo, Otoniel, este hombre tuvo el Espíritu de Dios también sobre él. Jueces 3:10. Vamos al libro de Jueces 3:10. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Ahora, para que este varón pudiera vencer a sus enemigos, él necesitó el poder de Dios. Hoy día no es la excepción. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vencer adversidades, situaciones, escuchar su palabra y poder conquistar. Veíamos también, está en la Biblia, Lucas 24:49 del Nuevo Testamento, cómo el Señor le dijo a los discípulos que esperaran recibir el poder de lo alto para poder ser sus testigos. O sea, nosotros hoy en el nuevo pacto necesitamos el Espíritu de Dios. En el antiguo pacto, Dios lo daba a ciertos hombres para cumplir propósitos específicos. ¿Se acuerdan de Gedeón? Jueces capítulo 6. Gedeón, un hombre que se sentía el menos, que no podía, el menor de la familia, etcétera. Cuando vino el Señor, le dio un mandato, una instrucción. Dice la Biblia, Jueces 6, en el 6:34, dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón cuando Jueces 6:34. Y cuando tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron
con él. Dios le dio el espíritu, su espíritu, para traer una convocatoria. El Espíritu de Dios está sobre nosotros con un propósito. Y dice la Biblia que se juntó un gran ejército con Gedeón, eran 32,000. Y entonces dijo, miren, guiado por Dios, los que tengan temor no vengan, váyanse. Los que tengan miedo de ir a la batalla, regrésense, váyanse a sus casas. Eran 32, quedaron 22,000. Son demasiados todavía. Y de ahí quedaron 22,000. Después quedaron 10,000. Son muchos todavía. Y después dijo Dios, son 10,000, son muchísimos. Y les puso una prueba. Y les dijo, llévalos a las aguas. Jueces 7:6. Él fue el número de los que la vieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres y todo. El resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. O sea, no calificaron, sino los que tomaron agua, tomaron en sus manos. Esos fueron los que calificaron para ser parte del ejército de Dios, para Gedeón vencer a los madianitas que oprimían al pueblo. Cada vez que venía el enemigo a oprimir a la nación, pues Dios levantaba un juez y ese juez guiaba y daba la victoria al pueblo de Dios. Bueno, Gedeón tuvo el Espíritu de Dios también y venció con 300 hombres, esos 3 equipos, venció a los madianitas. Y el temor que tenía desapareció de su vida cuando escuchó que Dios tenía la victoria para él. Y seguimos. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón, un hombre que Dios llamó, era un nazareo, un hombre que Dios llamó desde el vientre de su madre. Y Jueces 13 habla de su nacimiento y cómo fue el milagro que ocurrió ahí. Y también vemos cómo Sansón pues era un hombre llamado por Dios, tenía su pelo largo, porque Dios así era un voto que él tenía, apartado para Dios, para cumplir su propósito, pero Dios le dio el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estaba sobre él, a pesar de que Gedeón era un hombre, pues representa como un cristiano carnal, que tenía muchas luchas con su alma, le gustaban mucho a las mujeres. Pero Dios lo había llamado. Hizo cosas que Dios le había dicho que no hiciera, porque un apartado no tenía que tomar vino, ni sidra, ni tocar muerto, nada de eso, ¿no? Y bueno, pero el caso es que Gedeón, Dios empezó a manifestar su espíritu sobre él. Jueces 13. Dice Jueces 13:25. Dice así. Y 13:24 dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Dios lo había llamado, ¿no? Y dice 25, y el espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en los campos de Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él. Si usted ha leído la historia de Sansón, va a encontrar que la fuerza que él tenía no era por su pelo largo, era porque Dios estaba con él. Claro, el pelo era una señal del voto que tenía, era un hombre nazareo, apartado para Dios, ¿sí? Pero el Espíritu Santo estaba sobre él. Hizo proezas Sansón por el poder de Dios. Con una quijada de un burro mató 1,000. Dígame, ¿un hombre puede matar 1,000? Un hombre natural no, tiene que estar el poder de Dios ahí para que pueda vencer a sus enemigos. Hizo cosas increíbles, tenía una fuerza increíble. Ahora sí que increíble, ¿no? Porque era el poder de Dios obrando en él. Por ejemplo, vemos aquí en el 14:6, dice, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. ¿Usted puede vencer un león? Yo no. Pero él lo pudo porque tenía el Espíritu de Dios. O sea, le dio el poder, la fuerza. Ahora dice, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Ok? Y capítulo 15:14 dice así también. Él jugó un poco con la unción. Él tenía la unción del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Él jugó con la unción. Porque había una mujer que le asediaba todos los días. Dime tu secreto, porque le habían pagado a esta mujer. Te vamos a pagar tanto si nos dices, sácale el secreto, Sansón. ¿Por qué tiene esa fuerza? Porque no lo podían vencer los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Dios, y Sansón era el juez. No lo podían vencer. Y le dijeron a la mujer, sácale la información, te vamos a dar un dinero.
Dime, Sansón, ¿cómo es que tienes toda esa fuerza? Y él jugó con eso. No, es por esto, eran mentiras. Y se escapaba. En Jueces 15:14 dice: y así vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Lo habían atado, pero él tenía el poder de Dios todavía, porque aún tenía se había, o sea, a pesar de todo, él seguía al Señor de esa manera. Pero así estuvo. Y yo creo que Sansón, bueno, no creo, así aquí dice la escritura. Lo que yo puedo ver es que él no tomó en serio ese llamado que Dios tenía para él. Dios te ha llamado y hay que tomar en serio el llamado de Dios. No podemos jugar con lo que Dios nos ha dado. Él tenía la unción, tenía el Espíritu Santo, pero él, ¿sabe qué? Él no lo estaba valorando, porque tenía debilidades. Dice la Biblia, Jueces 16:20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Jueces 16:20. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando le cortaron el pelo a Sansón, su fuerza se le fue. Y vinieron los filisteos contra él y dijo: me voy a escapar como siempre. Pero él despertó pelón. Se durmió. ¿No será que la iglesia se duerme a veces y el enemigo nos trasquila? Y que despertamos sin fuerzas. Sansón despertó sin fuerzas, porque Dios se había apartado de él. Creo que la crisis mayor de la iglesia es cuando ya no está el Espíritu Santo en la iglesia. Podemos seguir, pero sin la fuerza, sin el poder de Dios para impactar. Porque esta obra que nosotros estamos haciendo, bueno, que Dios está haciendo a través nuestro, no es una obra humana, es una obra de Dios. Necesitamos ser apartados para Dios, separados para Dios, escogidos, llamados, escogidos y separados para Él. No contaminarnos con el mundo. Sansón hizo proezas, mas sin embargo una mujer lo venció. Dice la escritura que lo asediaba todos los días. A veces hay pecados que nos asedian diario. Ándale, no pasa nada, Dios te perdona. Y así está el pecado hablándonos al oído. Pero ¿sabe qué? No tenemos que escucharlo, más bien reprenderlo, más bien apartarnos. Dice la Biblia que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. Yo creo que Sansón no la reprendió. Sansón se dejó llevar por las emociones, sentimientos, el gusto, la muchacha que le gustaba. Y ¿sabe qué? Esa debilidad le afectó su vida. Cuando él despertó, Dios no estaba con él. Esta es la tragedia mayor para la iglesia o para una persona, que habiendo conocido a Dios, que habiendo hecho proezas y milagros con Dios, en Dios, de pronto Él se aparte de nosotros. De hecho, cuando el rey David pecó cometiendo adulterio, la Biblia dice en el Salmo 51 que él clamaba a Dios: Dios, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que el pecado apaga el Espíritu de Dios en nosotros, porque la Biblia dice que no apaguemos el Espíritu, que no lo contristemos, sino más bien que lo avivemos. El rey David en el Salmo 51 confesó con un clamor de su corazón su pecado, pidiendo algo así como con una desesperación: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Nosotros debemos de clamar a Dios que tu Espíritu more abundantemente en mi vida. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y muchas veces no sabemos que ya se apartó. Y eso es más grave, ¿no? Porque no sabemos, pensamos que está, ya no está. ¿Cómo no está? No, a veces quedan solamente ruinas o un elefante blanco de lo que fue ayer, y no es nada hoy. Por eso nosotros cuando ganamos algo es como si no ganáramos nada, porque a veces el éxito mata
mata lo que sigue. ¿Cómo te explico? A veces pensamos que tenemos éxito y ya hacemos fiesta por lo que hemos logrado. Yo no hago fiesta porque no hemos logrado nada. Y lo que hemos logrado es para la gloria de Dios. O sea, Dios lo hizo, no nosotros. Y vamos por más, pero necesitamos el poder de Dios en nosotros para poder conquistar y vencer nuestros enemigos. Usted piense nada más en Altamira, cómo está la situación. ¿Cuáles son los enemigos de Altamira? ¿Son los filisteos? ¿Son los madianitas? Como con Gedeón eran los madianitas, que robaban las cosechas, cerraban las empresas, cerraban los locales. Yo veo los locales cerrados en Altamira, muchos. Aquí hay 3 cerrados, más allá hay más por acá veo muchos locales cerrados. ¿Por qué? Habrá un enemigo que está secando la ciudad y la iglesia está dormida, sin orar, sin clamar, sin pedir la visitación del Espíritu Santo. Ya soy salvo, yo estoy bien, yo ya no tomo, no fumo, soy fiel a mi esposa, gloria a Dios. Pero hay más todavía que eso. Dios quiere que la iglesia se levante y podamos reprender las obras de las tinieblas. Yo veo estos hombres que eran llenos del Espíritu Santo. Ellos hacían proezas, cosas que ningún hombre natural puede hacer si no es por el poder del Espíritu Santo. Y Él da al Espíritu Santo a los que le obedecen. Y lo más hermoso, cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, somos transformados. Y está en la Biblia. Encontramos un hombre llamado Saúl, que acabó mal su vida, pero empezó bien. Dios lo llamó. Saúl no buscó ser llamado por Dios. Esa es la otra parte de cuando Dios nos llama. Tú no buscas ser llamado por Dios. Dios te busca para llamarte, escogerte y darte una misión, un propósito. Saúl. Bueno, resulta que el pueblo de Dios en los tiempos de los jueces, de pronto dijeron: ya no queremos jueces. El último juez era Samuel. El profeta Samuel dijo: ya no queremos jueces, ahora queremos reyes. Van con Samuel, el pueblo: queremos rey. Samuel, danos un rey como las otras naciones que nos defienda de los enemigos. Samuel va con Dios: Dios, mira, el pueblo quiere rey. Dice Dios: no te han desechado a ti, sino a mí, porque él era la autoridad espiritual en ese momento. Claro que sintió feo, ¿no? Me voy, no, ya no queremos que tú seas nuestro guía. Fue con Dios, dice Dios: no te preocupes, no te han desechado a ti, sino a mí. Ponle rey. Y Dios escoge a Saúl. Y dice la escritura que en 1 Samuel capítulo 10, seguimos con Samuel, capítulo 10, verso 6. Cuando Samuel encuentra a Saúl, andaba buscando unas burras Saúl. Después ya el asunto de las burras ya cambió, porque ya Dios tenía un propósito para Saúl. Y se encuentra con Samuel. Samuel le da la palabra, le invita a comer, le da una palabra, lo unge en secreto. Y le dice aquí: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Qué bonita promesa para este varón. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Pero la parte que quiero resaltar y subrayar es: cuando viene el Espíritu Santo somos mudados en otro hombre. Dice otra versión que somos transformados en otras personas. Voy a leer la versión traducción lenguaje actual, 1 Samuel 19. Dice: ese mismo día se cumplió todo lo que Samuel había dicho, pues en cuanto a Saúl se dio vuelta y se apartó de Samuel, Dios cambió la vida de Saúl. 1 Samuel 10:9. Yo quiero que Dios cambie mi vida por su Espíritu Santo. Yo sé, ya la ha cambiado, pero ¿sabe qué? Le vuelvo a repetir: yo no estoy conforme. Yo quiero más, porque tenemos que seguir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces Dios comenzó una obra en nosotros y quiere seguir transformándonos. Quiere mudar, cambiar el corazón, quiere darnos una vida diferente en Dios. Tenemos que encontrarnos con la presencia de Dios, con su Espíritu Santo, y entonces nuestro corazoncito es mudado. O sea, te pone otra ropa, te muda, te cambia, te transforma, te cambia la vida. Jesús viene a tu vida y te toca, pero el Espíritu Santo viene y te da te muestra cosas de Dios y te quita esas ataduras que
es eso? Atadura, las cosas que te atan no impiden que tú alabes, que tú busques, que tú tengas comunión con Dios. El pecado en nosotros, las debilidades se tienen que ir y vienen cuando el Señor muda nuestro corazón. Somos transformados en otros hombres. Efesios 3:16 nos habla. Vamos a Efesios 3:16. ¿Tiene su Biblia? Le doy tiempo que llegue ahí. Amén. Sí, estoy de acuerdo. Dice aquí la escritura: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo es fortalecido el hombre interior? Por su Espíritu Santo. ¿Cómo fue mudado Saúl en otro hombre? Por su Espíritu Santo. ¿Cómo seré yo mudado, tú mudada, mujer, en otra mujer? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo va a cambiar tu vida? Por el Espíritu Santo. Porque la obra de Dios en nosotros. Jesús nos salva, el Espíritu Santo nos transforma. Qué hermoso es Dios. Empieza una obra en ti y la va perfeccionando por el Espíritu Santo que está en ti, por la palabra que estás recibiendo y el Espíritu que está enseñando la palabra que tú recibes. Dios quiere transformar a la iglesia. Dice la Biblia que Saúl profetizó entre los profetas y no era profeta. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, vienen los dones del Espíritu Santo sobre nosotros también. Él reparte como quiere, como a quien quiere, cuando quiere. Yo no le puedo decir a Dios: Dios, ¿por qué le diste a él ese don tan hermoso que yo lo quiero? Hijo, mira lo que yo te di, yo también te di, a ti te di. Porque Dios a todos nos ha dado dones. Los has pedido. Yo sigo pidiendo dones. ¿Por qué? Porque para trabajar en la obra de Dios se requiere que Él obre a través nuestro para poder bendecir a otros. Porque para eso estamos aquí en la tierra, para bendecir a otros. Encontramos en la Biblia entonces que los reyes eran ungidos. Saúl fue ungido. La unción era un aceite que se echaba en la cabeza y eso les habilitaba de parte de Dios para poder fungir una actividad, desarrollar la función de rey. O también a los sacerdotes eran ungidos con la santa unción. Si usted ha leído los primeros 5 libros de la Biblia, va a encontrar cómo los sacerdotes eran ungidos, como Aarón y los hijos de Aarón fueron ungidos. Entonces somos reyes y sacerdotes ungidos de Jesucristo para cumplir su obra aquí en la tierra. El rey David, cuando fue llamado, era un jovencito, y para que fuera, fíjese, era un joven y fue ungido. Aquí hay otra palabra que quiero decirle: Saúl fue desechado por Dios. Dios ya no estaba con Saúl porque él pecó contra Dios. También Dios nos enseña que Dios te ha dado unción, te ha dado su Espíritu Santo. Consérvalo, cuídalo. Cuida lo que Dios te ha dado. Dice la escritura en 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verso 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dios desechó a Saúl porque él no fue obediente a Dios. Él hizo lo que quiso. 1 Samuel 16, 1. Samuel lloraba a Saúl porque, ¿sabe qué pasa cuando uno colabora con otros? Hay un lazo, hay un afecto. Samuel amaba a Saúl y lloraba porque Dios lo había desechado ya a causa de su pecado. Ya no se manifestaba el Espíritu de Dios sobre su vida porque él había pecado contra Dios. Y dice aquí este pasaje: Dios le da una instrucción a Samuel, el profeta: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ve a casa de Isaí, porque de sus hijos yo me he provisto de un rey. Samuel, en obediencia, que era obediente Samuel, oía la voz de Dios, fue a casa de Isaí, llega con Isaí, le dice: mira, vengo a ungir a uno de tus hijos, llámalos. Empieza a pasar la lista de hijos, este y este
Y este debe ser, porque se veía muy guapo y alto y todo. Samuel lo vio, dice Dios, le habla al corazón: este no es, no mires a su parecer, porque yo miro el corazón. Oye, no hay ninguno, esto es. ¿Tienes otro hijo? Tengo uno que está con las ovejas. Otro que estaba trabajando. Recuerde que Dios llama a los trabajadores. Dios llama a los diligentes. David estaba con sus ovejas trabajando, cuidando, pastoreando las ovejas. Lo mandan llamar. Y 1 Samuel 16:13 dice, bueno, 6:12. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. ¿Te imaginas que Dios le diga: úngelo, este es? Y ese eres tú. ¿Sabes qué? Dios te quiere ungir hoy, porque es una promesa para la iglesia. Y dice el verso que sigue: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y mira lo que dice aquí. Subraye su Biblia. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová tomó a David. Lo tomó. Vino sobre él. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Él cumplió su propósito, pero ya David no fue el mismo. A partir de ese momento, David, el joven David, ya no fue el mismo pastor. Es palabra para mí. Cuando viene el Espíritu Santo, ya no seremos pastores iguales, seremos pastores ungidos. Y eso es lo que yo le pido, que sea un pastor ungido, porque si no, ¿cómo le voy a hacer? Se van las ovejas, ¿no? No van a oír la voz de su pastor, que es Jesucristo. Dice que vino sobre David el Espíritu Santo. ¿Y cuántos conocen la vida de David? Dios empezó a moverse en la vida de David. Lo ungió para que fuera el siguiente rey en lugar de Saúl, pero Saúl seguía siendo rey, pero sin unción, sin la presencia de Dios. Fíjese lo que estamos hablando, que Dios no quitó. Yo lo había desechado, pero no lo quitó en ese momento. Ya, Saúl, te mueres, pum, ahora David. No, lo dejó vivo, pero un espíritu lo oprimía y era de parte de Dios. Entonces preguntaron: oye, este Saúl pues está endemoniado, necesitamos a alguien que sepa tocar. Y dijeron: díganlo, ¿cómo es Dios, no? Mira, Isaí tiene un hijo que toca bien, tráigalo a él. Y entonces llevan a David a la casa del rey Saúl, y tocaba ahí. Y cuando él tocaba, Saúl se apaciguaba, ¿no? El Espíritu Santo estaba sobre David y empezó a manifestarse. Después viene el asunto con Goliat, y el rey David lo confronta con valentía, porque tenía el poder del Espíritu Santo. Los gigantes los vamos a vencer si estamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿por qué la iglesia a veces apaga el Espíritu Santo? Dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses, en el verso 5, verso 19. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Dice: no apagues al Espíritu y no menosprecies las profecías. ¿Por qué dirá que no se apague? ¿Por qué dice no apagues el Espíritu? Pues porque lo podemos apagar. ¿Cómo lo apago? ¿Cómo usted apaga el Espíritu de Dios en su vida? Si lo sabe, con el pecado lo apagamos, con nuestras actitudes lo apagamos. Yo no quiero apagar el Espíritu en mi vida. Yo no quiero ponerlo triste. Vamos a Efesios 4:30. Dice así. ¿Están aquí, iglesia? Dice 4:30, dice: pero antes dice, habla de despojarnos del viejo hombre. Si lee todo, de no hablar palabras corrompidas. Verso 29, voy a leer un poquito verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tiene que ver con la boca, estoy notando. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sería importante esto. Y quítese de ustedes toda amargura, dice, enojo, ira, gritería, maledicencia, mala y toda malicia. Antes ser buenos o benignos unos con otros, misericordiosos, perdonanse unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cómo contristo el espíritu? ¿Cómo lo pongo triste? Aquí me está diciendo que si yo soy maldiciente, si yo odio, estoy apagando el espíritu. Si yo vivo en la carne, hago lo que quiero, apago el espíritu. ¿Por qué Sansón quedó solo? Porque él pues, no obedeció a Dios. ¿Por qué Saúl, Dios se apartó de él? Porque fue desobediente. Dios da el espíritu a los obedientes y tenemos que permanecer en ese camino de la obediencia y no apagar el espíritu. ¿Por qué le diría Pablo a Timoteo? En 2 Timoteo le dio una instrucción. A mí me gusta mucho ese pasaje. En el 2 Timoteo capítulo 1 verso 6, hablando del Espíritu Santo. 2 Timoteo 1:6. ¿Lo pones en la pantalla, por favor? Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Está hablando el fuego del Espíritu Santo. Porque Juan el Bautista dijo: el que viene después de mí, él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Pero a veces apagamos el fuego. Y yo pienso como cuando tú haces una hoguera y tienes leña o palitos de leña, no sé cómo le llaman por allá, pero palos secos, y los juntas, echas cerillo o petróleo y le prendes. Y empieza aquello a agarrar fuerza, agarrar fuerza, agarrar fuerza, y la lumbre crece y le arrima más leña y más crece, más leña y más crece. Yo así me imagino la iglesia cuando está llena del Espíritu Santo, que estamos avivando el fuego, que le ponemos más leña. Pero si usted se aparta de ese fuego, ese palito de leña se va a apagar. Es cuando uno deja de congregarse, cuando uno deja de buscar al Señor, uno se empieza a apagar. Eso es seguro. Yo leo en casa, yo acá canto, yo acá. Qué bueno, sigue haciéndolo, pero no deje de congregarte, porque eso es un mandato de parte de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 10 verso 25: no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando vean que aquel día se acerca. Entonces, cuando estamos en la iglesia y está el fuego de Dios, Dios nos va a encender. Y salimos de aquí llenos de Dios para proclamar a Jesucristo. ¿Para qué quiero la unción? La unción que estos hombres recibieron en el Antiguo Testamento, había un propósito: gobernar, reinar, interceder, servir a Dios. El fuego, el don de Dios en ti, el avivamiento en tu vida tiene un propósito: levantar a otros, llevar su palabra a otros. Pero me viene un pasaje a la mente que me da una bofetada así ahorita. Vamos a ver, vamos allá. Efesios capítulo 5. Es un pasaje duro para la iglesia, pero vamos a tomarlo. Y dice así, en el verso 11. Efesios 5:11. Dice: no comuniquéis. Pero acá dice, otra lengua que lee, porque eso de comunicar me está informando algo. Dice: y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, ahí está la palabra: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Le está hablando a la iglesia de Éfeso, una iglesia que anduvo del primer amor, de acuerdo a Apocalipsis. Una iglesia que tuvo avivamiento. Le está hablando: levántate tú que duermes. Ay, Señor, ¿qué? Ya no ronques más.
hablando en sentido espiritual. No sé cuántas horas duerme usted, pero hablando de sentido espiritual, estamos dormidos y la gente se está perdiendo allá afuera. La gente esperando que alguien les lleve un mensaje, y ¿saben qué? Van otros llevando el mensaje errado, y el que tiene la verdad lo tiene guardado. ¿Usted tiene la verdad? ¿Cree usted que tiene la verdad en su mano, que es la escritura, en su corazón? ¿Tiene la palabra de Dios en su corazón? ¿Tiene la verdad de Dios? Yo creo que tengo la verdad de Dios, por eso estoy aquí. Claro, no tenemos la verdad absoluta, seguramente y así es. Mucho por conocer nos falta. Pero lo que hemos entendido tenemos que proclamarlo a otros, enseñarlo a otros. Dice aquí que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino bien repréndelas. Y dice aquí la escritura que nos despertemos del sueño. Regresa un poquito al verso, el verso que estábamos al 11, habla de la comunicar. No participe de las obras. Es otra versión, me la cambiaste otra vez. Ese lenguaje actual. Bueno, si yo estoy participando en las obras de las tinieblas, yo estoy dormido. ¿Cómo? Así es. ¿Cómo sabes si un hombre está avivado? ¿Cómo conoces si un cristiano está lleno de Dios? ¿Cómo lo conoces? Lo vas a ver en sus frutos. Si no hay fruto en él, hay un fruto muy raquítico, está muerto, o casi muerto, o desmayado, a punto de morir, con una anemia espiritual tremenda. Pero Dios está hablando a la iglesia: despiértate tú que duermes. Dios quiere hablar usando tu boca. Pero si estoy dormido, ¿cómo va a usar mi boca? Dios tiene que despertar a la iglesia. Bueno, ya hizo la parte que le toca, que es enviar su espíritu, pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra y, como un tesoro, buscarlo, escarbar y pedir: Dios, queremos esto porque yo quiero. Yo cuando leo la Biblia veo una iglesia en Hechos 2, Hechos, el libro de Hechos, todo el libro de Hechos, una iglesia viva, despierta, valerosa, poderosa en Dios, haciendo proezas. No una iglesia dormida, aplastada por el diablo, temerosa. No, veo una iglesia con una claridad en el mensaje, con una claridad de su amor por Dios. Todo lo que hacemos es para comunicar el mensaje de Jesucristo. Por eso estamos aquí y por eso venimos a este lugar, para adorarle a Él, exaltarle a Él y ser entrenados para salir afuera con autoridad en su nombre y poder predicar a Jesucristo. David, el rey David, al final de sus días está diciendo en 2 Samuel 23:2, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y creo que es una oración de la iglesia: Dios, habla a través de mi vida. Y su palabra ha estado en mi lengua. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra lengua para que el Espíritu hable por parte de Dios. Y preguntan: ¿cómo llegó la escritura hasta este tiempo? Hombres santos, hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, tuvieron revelación. El Espíritu de Dios nos va a revelar la escritura. En Marcos 10:20 Jesucristo dijo una palabra que es para nosotros. Marcos 10:20. Traigan un cuadernito, vayan apuntando los versículos, o apunta en tu celular así, y luego repasas predicaciones en tu casa y luego ponte a predicar. ¿Qué tal? Dice Marcos, ¿dónde está? Perdón, Mateo 10:20, me equivoqué. Mateo 10:20. Perdón, Mateo 10:20. Disculpen. ¿Ya estamos ahí? Porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. ¿Quién predica cuando tú te pones a hablar allá en la calle? El Espíritu Santo. Por eso es tan importante decirle: Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, órale, dile al Padre que te dé su espíritu y que cada palabra que tú sueltes sea Él hablando. Y entonces cuando Él habla es una espada que traspasa el corazón. Ay, traspasa el alma. Me pegué con ganas. Traspasa y te hace temblar. Como escuché un testimonio de una jovencita que le habló el Señor y dice que la hizo, que ella andaba en pecado, pero iba a la iglesia, pero que le va hablando el Señor, y dice que empezó a temblar y no paraba de temblar. Le cayó un temor de Dios
Por la palabra. La presencia de Dios era tan fuerte que empezó a confrontarla. Iglesia de Jesucristo, necesitamos el Espíritu Santo. No vamos a ganar ni un alma si no es por el poder de Dios. Yo imagino, o sea, Dios usa nuestras vidas, pero no somos nosotros, es Dios en nosotros. A veces pensamos que somos nosotros, pero no es cierto, es Dios. Pero solo usa un vaso. Y ese vaso, por cierto, lo requiere limpio. Si usted lee la Biblia, va a encontrar que cada siervo que Dios llama lo limpia y luego lo usa. No los agarra no los agarra y los usa sucios. Él los limpia y los usa. Después algunos vasos se ensucian, y Dios se separa de ellos, pero Dios los llama y los toca. Entonces yo quiero que Dios nos toque y que toque a la iglesia completa, porque es necesario que la iglesia despierte y se levante como un ejército grande, en gran manera. Ezequiel 37, ahí va a encontrar este pasaje que le estoy diciendo. Que se levante un gran ejército lleno de Dios. Yo escucho la marcha del ejército así, aquí, ahorita así, naturalmente hablando. Cuando un ejército va a salir a la batalla, se ponen en fila, y empiezan a marchar y se oyen los tacones, como que son aplastantes, van pisando y dice: vamos con paso firme contra nuestro enemigo. Y Dios quiere levantar la iglesia con paso firme para aplastar y para vencer a nuestro enemigo. De hecho, está en la escritura: hollarán serpientes y escorpiones y nada les dañará. Pero a veces le tenemos miedo a los escorpiones y a las serpientes. No, yo los mato con un machete. No hablo de esos, hablo de los demonios. Hablo de lo que el enemigo está levantando en la ciudad y nosotros estamos a veces dormiditos. Pero Dios quiere que se levante la iglesia sin temor, sino con valor de Dios para hacer su obra aquí en la tierra. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los ángeles de Dios? ¿Vendrán los ángeles a predicar por las calles de Altamira, en las colonias o a las familias? No, es la iglesia de Jesucristo, llena del Espíritu Santo, llamada para predicar del amor de Dios. Él pondrá la palabra en nosotros. A veces somos amedrentados o atemorizados. Y encuentro un pasaje en la Biblia, bueno, hay muchos, pero uno de ellos, 2 de Crónicas capítulo 20. Estaba el rey Josafat gobernando. Y de pronto el enemigo se levanta contra esa nación, contra Israel, y le empieza a amenazar: te voy a matar. Y se levantan los enemigos. Y entonces el rey clama en un ayuno nacional, y estaban clamando a Dios en oración. 2 de Crónicas capítulo 20. Dice que los de Moab y los de Amón se levantaron contra Josafat para la guerra. Josafat tuvo temor, verso 3. Se humilló su rostro buscando a Dios. Hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hizo lo que humanamente hay que hacer. Si vemos la tormenta, hay que ayunar, hay que orar y clamar a Dios. La respuesta viene de parte de Dios, y Dios dio la respuesta. Porque unos versículos después dice la Biblia que en 2 de Crónicas 20:14, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita, a los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. El Espíritu Santo nos puede advertir de peligros o dar una palabra de ánimo, de consuelo y de exhortación. Y dice, y les habló, verso 15, dijo: oíd Judá, todo, no una parte, oigan todo Judá, y ustedes moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová te dice así: no temas ni te amedrentes delante de esta multitud tan grande, porque no es tu guerra sino la de Dios. Y cobraron ánimo, cobraron fuerza y confiaron en Dios, y le dio estrategias. Dice: no temas ni desmayes, salgan mañana contra ellos, porque yo estaré con ustedes. Y es el Espíritu Santo quien levanta a una persona y da una palabra profética. Ahora, una palabra profética, ¿para qué nos sirve? Una palabra profética, una palabra de parte de Dios, tiene propósitos. Sirve para edificar, sirve para exhortar y sirve para animar, para edificar, para consolar.
A veces estamos sumidos en una depresión de tristeza, de desesperanza, porque el enemigo nos ha oprimido con una enfermedad, con un hijo perdido o con problemas, situaciones familiares, y te sientes tan triste. Y es cuando Dios levanta a alguien, trae una palabra y te dice: yo estoy contigo, yo lo voy a hacer. Confía en mis promesas, que son preciosísimas, así como mi sangre derramada en la cruz. Hay promesas. Y Dios usa a los profetas que traen la voluntad de Dios aquí en la tierra. Una palabra de Dios. ¿A cuánto les gusta que el Señor les hable? A traer una palabra profética que les traiga ese ánimo, ese aliento, ese consuelo, esa fortaleza. Primera de Corintios 14:3, ahí está lo que les dije. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Yo sí he estado triste algunas veces y el Señor, Primera de Corintios 14:3, ahí está lo que le dijo. Yo sí he estado triste algunas veces en mi vida, porque ¿quién no estaría triste a veces, no? Y de pronto Dios trae una palabra de quien menos esperas. Claro, tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, pero Dios usa vasos, personas, para que no quepa duda que Dios está contigo. Te habla alguien de parte de Dios que no conoce tu vida, no conoce tu familia, y te da una palabra. Así es el Señor. Y yo sé, y en mi espíritu puedo percibir que es Dios hablándome: Raúl, yo estoy contigo, esto es temporal, esto va a pasar. Así es que si usted está pasando dificultades, yo quiero decirle que Dios tiene una palabra para su vida. Él la va a traer. Josafat estaba bien triste con todo el pueblo de Judá, y Dios trajo una palabra: yo peleo por ti. Y así fue. Dios le dio la victoria. Iglesia, lo que quiero decirte en esta mañana y recordarte, el pensamiento de Dios es que la iglesia necesita el Espíritu Santo. Isaías 61 habla de Jesucristo y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Habla Jesucristo, habla de Jesús. Jehová ungió a Jesús y se me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántos han estado abatidos en algún momento de su vida? Ya le comencé como Josafat, estaba abatido: me van a matar, mira mi pueblo, Señor, soy responsable, soy el rey, pero no puedo, tengo temor. Dios da una palabra. Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel. El Espíritu Santo se manifestó en Jesucristo y Él vino y dio cumplimiento a esta palabra en Lucas capítulo 4, verso 17, 18. Jesucristo dice que estaba en la sinagoga, verso 18, 17, y se cumplió esta escritura, Isaías 61. Y dice así: y se le dio el libro del profeta Isaías al Señor Jesucristo, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Está hablando el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. La palabra Cristo es ungido. Él es el ungido de Dios. Y los cristianos que son ungidos por su Espíritu, porque el Señor dijo: esperen la promesa, serán investidos del poder de lo alto y recibirán poder y serán testigos. Iglesia, tenemos todo para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Es que yo soy débil, es que yo tengo estos problemas, es que no sé hablar. Yo tampoco, pero aquí me aviento, creyendo que Dios va a usar algún versículo que salga de mi boca, que es su palabra, y va a tocar nuestras vidas. Así es que ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Ese reloj no se para, corre muy rápido, se me va el día así de volada. El Señor, con su Espíritu Santo, quiere
levantar una iglesia llena de Él, llena de Él. Y a veces en lo físico tenemos sueño, pero a veces es reflejo de lo que hay dentro en lo espiritual. A veces ese sueñito, ese cansancio es porque andamos en la carne. Porque si andamos como Sansón Sansón a propósito lo dije, si andamos como Sansón en el poder del Espíritu Santo, tendremos una fuerza tan potente y que nada nos va a vencer. Ninguna adversidad, ningún demonio, ninguna enfermedad, ninguna aflicción nos va a vencer. Aunque a veces sentimos que estamos perdiendo la batalla, la verdad es que estamos ganando con el poder de su Espíritu Santo. La cosa es para adentro. Yo no, mi amigo no, yo, Señor, háblame a mí. ¿Sí? Oye, es para ti el mensaje, es para mí. No es para el vecino, es para mí. Agarra tu dedo y es para mí. Es para mí el mensaje. Es para ti, Raulito. Es para ti, Elmer. Es para ti. Para mí. En la UT hay mucha gente perdida y tienes que predicar el evangelio ahí. No es posible que seamos cristianos y no prediquemos, no demos testimonio de que yo amo a Jesús. A veces hablamos mucho y no damos testimonio con nuestra conducta. Y a veces no hablamos casi nada y damos testimonio con la conducta. Yo creo que las dos cosas son importantes: palabra y respaldo en la palabra con el testimonio, el fruto que vamos a dar. Pensé en la UT porque voy ahí a dejar a mi hija a veces y veo, hay como 2,000 jóvenes si hay ahí, ¿no? O 3,000, ¿cuántos hay? 2. ¿Qué porcentaje son cristianos? ¿El 1%? Pero hablemos de la ciudad de Altamira. ¿Qué porcentaje son cristianos? ¿Qué porcentaje? Yo lo veo en las calles, la gente va, anda a sus pachangas. Es muy bajo el porcentaje de cristianos. Si no lo hacemos nosotros, el Señor levantará otra generación. Yo no quiero ser desobediente. Yo le pido a Dios que la oración nuestra constantemente es: Dios, queremos ser llenos de ti y poder hablar en tu nombre, y que tú seas glorificado, y que la gente te pueda conocer y te pueda adorar a ti. Es la oración. Medita un poquito si tú has dormido todo este tiempo. Levántate. No participes más de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No comuniques obras de las tinieblas con tu vida. Repréndelas. Sé lleno del Espíritu Santo. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu de Dios. Sé lleno de Él. El Espíritu Santo quiere levantar una iglesia y afirmarla, como lo hizo con el profeta Ezequiel. Lo afirmó. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. El Espíritu Santo quiere afirmar la iglesia para oír la voz del Señor. Dios hará una obra en nuestro interior, algo que no se va a pagar, algo que no te va a detener, algo que te va a impulsar. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, dentro, ahora no está sobre, está en nosotros, Él te mueve, Él te empuja, Él te despierta. Tiene que haber algo en tu interior, un fuego ardiendo. La Biblia dice de Jeremías que había en él un fuego ardiendo hasta los huesos. Y ese fuego debe estar en nosotros hasta los huesos. Señor, despierta la iglesia, Señor.
múdanos en una iglesia revestida del poder de Dios. Danos nuevos vestidos. Danos un manto con unción, vestido del poder de Dios, que cuando el enemigo se levanta contra nosotros pueda ver a Jesús, no verme a mí, sino ver a Jesucristo. Señor, pon tu palabra en nosotros para hablar con denuedo y autoridad, dando la victoria, Señor. Revélanos las cosas que no son ocultas. Revélanos, Espíritu Santo. Pastoréanos, Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios los pastoreó. Pastoreanos, Señor, y afirma nuestras vidas. Quiero que usted levante sus manos, hable con Dios, le diga: le exprese a su corazón qué hay dentro. ¿Qué hay dentro de usted? ¿Hay un fuego? ¿Hay una pasión? ¿Hay un propósito? ¿Hay un llamado? ¿Qué hay en su interior? ¿Usted le adora de todo corazón? ¿Le busca de todo corazón? ¿O solo de labios le puede honrar? Nuestra vida te pertenece, Señor. Fuimos llamados y apartados para ti. Señor, no queremos jugar con la unción. No queremos apagar el Espíritu Santo. Queremos avivar el Espíritu en nosotros para cumplir tu obra en esta tierra. Espíritu Santo de Dios, abro mi corazón, Señor, para que vengas a mi vida y me llenes. Lléname, Señor. Lléname. Lléname, Espíritu Santo. Romanos capítulo 7 habla de la debilidad del hombre. Habla de: ay de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero Romanos 8 habla de la victoria del creyente, porque por el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne, y si somos guiados por Él seremos victoriosos. Espíritu de Dios, ven a esta casa y sopla sobre nosotros. Ven, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven como fuego que arda mi corazón. Espíritu Santo, revela Unge mis labios, Señor. Cristo, Unge mi vida para ti, Señor. Dígale al Señor que le unja. Dígale que usted está desesperado por su presencia. No es solo para sentir qué rico, qué hermosa su presencia. Eso es glorioso, sino para también llevar su gloria y su presencia a aquellos que no le han conocido. Y que aquí en este lugar Dios nos unge, quizás en secreto, para llevar allá y manifestar tu gloria. Dios, levanta la iglesia, Señor. Afírmanos. Afírmanos con tu palabra. Afirma nuestros pies como lo hiciste con los profetas. Señor, ven a este lugar. Padre, te
te pido en el nombre de Jesús que venga tu poder sobre nosotros. Nosotros anhelamos más de ti en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú bautizaste, que Juan bautizó con agua, pero el que vendría después de Juan, él os bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. Señor, este es el bautismo que la iglesia necesita. Es el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Señor, ven a este lugar. Señor, eso está en tu soberanía, en tu poder, pero vamos creyendo que tú has oído el clamor de nuestro corazón. Espíritu Santo, ven y empieza a moverte, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Solo clamamos a ti pidiendo: ven y sopla, ven y muévete en nuestros corazones. Ven, aviva, ven y toca, ven y despiértanos por las madrugadas. Despiértanos, Señor. Despierta nuestro espíritu de ese sueño, de ese letargo en el cual hemos entrado en los últimos tiempos, Señor. Y sabiendo, Señor, que tú vienes pronto y que hay un mundo que está perdido, hay gente que no te ha conocido, y nosotros tenemos la luz, tenemos la lámpara, y esa lámpara a veces con aceite, a veces sin aceite, pero hoy queremos que esa lámpara tenga aceite, que tenga la unción, que tenga ese aceite que representa la unción del Espíritu Santo para poder tener luz. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, quiero oírte orar, iglesia. Que empieces a orar a Dios, empieces a clamar a Dios. Espíritu Santo de Dios, todo estorbo se ha quitado. Despiértanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Señor, hazlo tú. No es el hombre, eres tú, Señor. Espíritu Santo, ven. Ven, 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 ven. Revélanos a Cristo y este resucitado. Espíritu Santo, ven. Oh, Rabaya, todo, Catara, Basili, Oraba, Irando, Ruasando, Rukaya, Dadobaha, Irando, Sirikoya, Darabaha, Irando, Siribando, Wakandara, Basili, Dodoba, Riando, Basili. Espíritu Santo, ven con tu presencia, ven con tu presencia, ven con tu presencia. Llévanos a la santidad, que nuestros pies anden por caminos rectos, que nuestro corazón esté enamorado de ti, que seamos una iglesia enamorada de ti, llena de ti, que anda en tus caminos y propósitos. Vamos, iglesia, ora, 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 clámale a Él, clámale a Él, clámale a Él. Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Señor, tú dijiste: si alguna cosa pidieran en mi nombre, yo lo haría. Señor, tu palabra dice que nosotros damos a nuestros hijos lo que nos piden, que tú das el Espíritu Santo a los que te lo pidan. Yo quiero de tu Espíritu Santo. Pídeselo, pídeselo, pídeselo. Dile: yo quiero de ti, Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de ti. Yo quiero ser mudado en otro hombre. Yo quiero ser fortalecido en mi hombre interior. Yo quiero ser mudado en otro hombre, cambiado en otra persona, que ande en tus caminos y propósitos, Señor. Yo quiero esa fuerza en mi interior para confiar, para creer lo que tú tienes. En el nombre de Jesús. Quiero ser luz en medio de una generación mala y perversa. Quiero ser como una lumbrera. Quiero ser una antorcha que alumbra en las tinieblas, en la ciudad y en este mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, levanta tu pueblo, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Dios, ven a este lugar. Señor, ven. Sacúdenos del sueño y de ese letargo en que hemos caído. Queremos, Dios, caminar en tus propósitos, ser llenos de ti, ser llenos de ti. El temor de Dios está arraigado en nuestro corazón. Dios, ven aquí a este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo estorbo se ha quitado en el nombre de Jesús. Oh, Padre, ven en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se van las tinieblas, se van las tinieblas, se rompen las ataduras. En el nombre de Jesús, toda atadura se pudre,
En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos en serio el buscarte, en serio el honrarte, el tener temor de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, santo eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Rabasotoro Kaya Doro Baja. Y Rosotoro Vaya. Y Durobaro. Y Rasoro Kaya Doro Baja. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Habla en lengua. Si usted habla en lengua, levante la voz. Levante la voz en alto. Empieza a fluir. Fluya en estas lenguas que el Espíritu Santo le da que hable. Levante la voz, abra sus labios y dígale al Señor, dígale al Señor, dígale al Señor el deseo de su corazón. Oh, rayoso, diricoi ramando soroba, irrando, ribarabasa, y remando la basiri dororo, y ando carabasa, y rando sarabaya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven sobre la iglesia, ven Espíritu Santo de Dios, ven sobre tu pueblo, Señor. Profetizo vida, profetizo vida. Hablo vida a los huesos secos. Profetizo vida sobre la iglesia. Señor, tú levantas una iglesia llena del poder de Dios, llena de la palabra, llena del temor de Dios. Espíritu de temor trae sobre la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy trae palabra profética a la iglesia. Trae palabra para edificación, para exhortación y para consolación. Señor, mira a tus hijos, Señor, aquellos que están pasando dificultades, aquellos que están batallando con situaciones en su vida. Múdalos en otros hombres, cámbialos en otros hombres. Trae un mover de Dios en sus vidas, que venga a mudar sus corazones, sus pensamientos, sus acciones, sus actos sean transformados por la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Que cuando escuchen la palabra toque los corazones, pode, limpie y demos fruto. Señor, queremos dar fruto dignos de arrepentimiento. Señor, nuestra vida está escondida en ti. Mi vida es tuya. Levanta tus manos si puedes y dile al Señor que te llene de su Espíritu Santo. Pero quiero que le pidas con tus labios, que le digas: yo lléname, Señor, bautízame, méteme en tu río, méteme en tu río, méteme en tu río. Vamos, clámale a Él. Clámale a Él, iglesia de Jesucristo. Para ustedes es la promesa, para nosotros es la promesa. Espíritu de Dios, oribando, siricando, y oriando, y riando, raya, sorabaya, uribando, siricoria, vaya. Vamos, levanta tu voz, iglesia. Dale un cántico nuevo, Señor. Espíritu de Dios, ven a obrar. Ven a ministrar tu pueblo, Señor. Ven a ministrar tu pueblo. Espíritu de Dios. Rompe ataduras, Señor. Rompe las cadenas. Rompe ligaduras de impiedad en el nombre de Jesús. Rompe, pudre todo yugo que ha oprimido a algunos en el nombre de Jesús. Sé libre. Sé libre.
Recibe tu libertad en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé libre de toda atadura en el nombre de Jesús. Y sé sano en el nombre de Jesucristo.